Una joven china fue subastada por $3, despreciada por todos como si no valiera nada. El viejo socio de Elijah, movido por la envidia y el odio, llegó incluso a quemar su rancho para echarla. Pero Mei Lin, con las manos vacías y el alma firme, hizo algo que nadie se atrevió siquiera a imaginar. Y escuchen bien cómo esta sobrante cambió el destino de un rancho entero y se convirtió en su legítima dueña. El sol caía sin clemencia sobre el polvo rojo de Junction, Texas. En la plaza improvisada frente al viejo almacén, los tablones crujían bajo el peso de los que venían a mirar. Una caravana cubierta de lonas se había detenido esa misma mañana y no pasó mucho tiempo antes de que colocaran un cartel pintado a mano colgado entre dos barriles. Subasta de servidumbre, lotes en descuento, mujeres aptas para trabajo rural. La gente se reunió, algunos por necesidad, otros por morbo, y unos cuantos solo para mirar, como si se tratara de una feria. De entre los cuerpos agotados que bajaban de la carreta, destacaba una figura pequeña, vestida con una blusa de lino sucia y los pies descalzos. Era joven, su piel, clara y pálida, contrastaba con la tierra que cubría su rostro. Tenía los ojos bajos y el cabello negro recogido con una cinta deshilachada. No suplicaba, no lloraba, su silencio era tan firme que inquietaba. Se llamaba Mei Lin. Tenía 18 años. Nadie sabía su historia. Decían que venía de Cantón, que había cruzado medio mundo entre barcos y trenes, y que fue comprada varias veces antes de terminar allí, en el rincón más seco y olvidado del oeste. Apenas hablaba inglés, y nadie se había tomado la molestia de escucharla. «¡Vamos!», gritó el subastador, con voz ronca y sombrero manchado de grasa. «Esta es buena para la cocina o para cuidar gallinas. ¡Oferta especial!». El silencio fue su única respuesta. Un hombre alzó la mano desde el fondo y dijo entre risas: «¿Y esa qué hace? ¿Medita?». Las carcajadas no tardaron en llenar el aire. «Es demasiado flaca, seguro no aguanta ni una pala», soltó otro. «Y además china, vete tú a saber si entiende órdenes». Algunos escupieron al suelo, como si su presencia fuera una ofensa. Otros simplemente se giraron con indiferencia. Mei Lin seguía allí, de pie, mirando el polvo que se alzaba con el viento. El subastador, molesto, levantó el mazo. «¿Nadie? ¿Nadie ofrece aunque sea $2?» Y fue entonces, justo cuando el martillazo estaba por caer, que una voz grave, firme y sin prisa interrumpió. $3. Un murmullo recorrió la plaza. Todos se volvieron hacia el hombre que había hablado. Era Elijah Carter, un ranchero de rostro curtido por el sol y la pérdida. Llevaba el sombrero en la mano y los ojos puestos en la muchacha. Viudo desde hacía 8 años, sin hijos, sin familia. Dueño de unas cuantas vacas, una casa de madera y una tierra que apenas daba pasto. En el pueblo lo conocían por ser recto, parco, casi inaccesible. Nadie entendía por qué, de entre todas, había elegido justo a ella. $3, murmuró el subastador, desconcertado. «Estás loco, Carter», soltó uno de los hombres cercanos, medio en burla, medio en asombro. Pero Elijah no respondió. Mantuvo la mirada fija en Mei Lin, y ella, por primera vez, levantó la suya. Sus ojos se encontraron apenas por un instante, pero bastó. «Que suba el siguiente», gruñó el subastador, fastidiado, bajando el mazo. Elijah se acercó, se quitó la chaqueta de cuero y la colocó sobre los hombros de la joven. No dijo nada, tampoco ella. La ayudó a bajar y sin mirar a nadie comenzaron a caminar por entre la multitud. Los murmullos los siguieron, como una sombra. «¿Y ahora qué? ¿Se la lleva a su rancho? Pobre viejo, debe estar más solo de lo que pensábamos». Pero Elijah no escuchaba, o si lo hacía, no le importaba. Mientras se alejaban, bajo el sol ardiente, su paso era firme, y Mei Lin, envuelta en una chaqueta demasiado grande para su cuerpo, lo seguía con pasos cortos sin mirar atrás.
Ese día la subasta continuó, pero ya nadie prestó verdadera atención. Algo en aquella escena había dejado a todos incómodos, como si hubieran sido testigos de algo que no podían entender, pero tampoco ignorar. El rancho Carter se alzaba en medio de la llanura, humilde y silencioso, como su dueño. Las cercas necesitaban clavos nuevos, el techo del granero tenía goteras, y la despensa apenas se sostenía con lo justo. Era un lugar marcado por la pérdida y el tiempo. Pero aquella tarde, cuando Elijah regresó con Meilín sentada en la parte trasera del carro, todo cambió, aunque al principio nadie lo notó. No hubo palabras al llegar. Meilín bajó del carro sin quejarse, sin mirar alrededor, sin esperar indicaciones. Elijah señaló con la cabeza el granero y dijo simplemente: «Puedes dormir ahí, está limpio, hay agua en el pozo». Ella asintió. Y así empezó su presencia, invisible, ligera, como si no quisiera molestar al viento. Durante los primeros días, Elijah apenas la veía. Se levantaba al alba y encontraba el suelo de la cocina barrido, las vacas ya ordeñadas y una olla de avena caliente sobre la estufa. Al principio pensó que era coincidencia, pero con el paso del tiempo comprendió. Meilín trabajaba sin que se lo pidieran, sin buscar aprobación. Dormía en el pajar, comía sentada en la puerta y desaparecía al atardecer entre los corrales, recogiendo cosas, reparando detalles. Nunca pedía nada. Elijah intentó dejarle algunas monedas sobre el estante. Ella las devolvió envueltas en papel. Una noche, al ver que el viento helado se colaba por las rendijas del granero, Elijah dejó una manta de lana doblada junto a la puerta y un pan recién horneado. No tocó el tema. Al día siguiente, la manta había desaparecido, el pan también. Pasaron las semanas y el rancho cambió sin ruido. Donde antes había abandono, ahora florecían pequeños brotes verdes. Las gallinas ponían más huevos, el ganado ya no escapaba. Las cuentas, que estaban al borde del desastre, empezaron a respirar. Elijah no entendía cómo, pero observaba. Una tarde la vio hincada en la tierra, plantando hierbas medicinales junto a la cocina. Movía las manos con precisión, como si hablara con el suelo. No era casualidad. Meilín entendía la tierra, no con palabras, sino con respeto. A veces, Elijah la encontraba mirando al horizonte, quieta, como si escuchara algo que él no podía oír. Y aunque su rostro permanecía impasible, había en sus ojos algo roto y antiguo. Una noche, al volver cansado del pueblo, vio que la comida no había sido tocada. Se acercó al granero y notó la puerta entornada. Sin decir nada, dejó una taza de té caliente en el escalón. Pasaron minutos. Luego oyó pasos suaves. Meilín apareció, con el cabello suelto y una expresión que no había visto antes, duda. «¿Por qué compraste?», preguntó con voz baja, en un inglés lleno de vacilaciones. Elijah la miró un largo rato antes de hablar. Tenía las manos cruzadas sobre las rodillas, los ojos fijos en el suelo. «Porque nadie más lo hizo», dijo al fin, «y porque no merecías quedarte allí». Ella no respondió, pero sus labios temblaron apenas, y sus ojos, por un instante, se llenaron de una emoción que ni ella misma pudo contener. Volvió al granero en silencio, sosteniendo la taza entre las manos. Elijah se quedó en la oscuridad, sintiendo por primera vez en años que ya no estaba completamente solo. Con el paso de los meses, el rancho Carter comenzó a dar de qué hablar, pero no por sus cosechas ni por la mejora del ganado. La gente del pueblo murmuraba en las barberías, en las misas y en la tienda de comestibles. Elijah Carter vive con una extranjera. No es su esposa, ni su hija. ¿Qué va allí con ella? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas casi siempre maliciosas. «Esa china lo embrujó», decían unos. «Seguro le quiere quitar el rancho», insinuaban otros. Y lo peor, lo que nadie decía en voz alta pero todos pensaban, que una joven, extranjera y sin pasado conocido no debía vivir sola con un hombre de buen nombre, no en Texas, no en tiempos como esos.
Elijah lo sabía. Había oído los comentarios, pero los ignoraba. Demasiadas veces había enfrentado el juicio ajeno. Ya no le importaban. Mei Lin seguía trabajando en silencio, cuidando cada rincón del rancho con manos pacientes y alma firme. Hasta que una noche, la envidia se transformó en algo más. Era tarde. La luna apenas asomaba entre las nubes cuando 3 jinetes atravesaron los límites del rancho sin anunciarse. Llevaban pañuelos al cuello y los rostros ensombrecidos por la determinación. Uno de ellos desmontó primero, alto, de mirada dura y paso seguro. Tom Baker, antiguo socio y viejo conocido de Elijah. Durante años habían visionado esas tierras, no por su valor real, sino por lo que representaban: orgullo, historia, memoria. Y ahora, ver ese rancho florecer en manos de una muchacha extranjera era para él una humillación imperdonable. «Este lugar necesita limpieza», dijo con voz baja al otro jinete. Actuaron rápido. El fuego se encendió en la esquina del granero, donde el heno seco esperaba la chispa. Las llamas crecieron como bestias. Elijah, al oír los pasos y el crujir de la madera, salió desarmado, apenas con una lámpara en mano. No tuvo tiempo de hablar. Un golpe en la cabeza lo derribó. Cayó junto al pozo, inconsciente. Los hombres no esperaban resistencia, no de una muchacha que apenas hablaba su idioma. Pero no conocían a Mei Lin. Ella había sentido el olor a humo desde la cocina y, sin pensar, tomó la escopeta colgada en la pared. Estaba descargada, lo sabía, pero no le importó. Salió al patio. El viento soplaba con fuerza, llevando las chispas hacia el cielo. El granero ardía. Elijah yacía en el suelo. Mei Lin temblaba, no de miedo, sino de rabia. Avanzó hasta colocarse frente a los hombres. Sus ojos húmedos brillaban con algo más fuerte que las llamas. «¡Déjenlo!», gritó. Su voz quebrada sorprendió tanto como su presencia. «Él me salvó». Los 3 jinetes se quedaron quietos. Uno de los más jóvenes, apenas un muchacho, bajó la mirada. El que sostenía una cuerda dio un paso atrás. Tom Baker, en cambio, no se inmutó. Escupió al suelo y la miró con desprecio. «Vas a arrepentirte de haber traído peste extranjera a estas tierras». Pero no dio otro paso. Algo en la figura de Mei Lin, en esa escopeta sostenida con ambas manos, en la mirada rota pero decidida, lo detuvo. No era miedo, era algo más incómodo: respeto forzado. Reconocimiento de que esa muchacha no se dejaría quebrar. Sin una palabra más, montaron de nuevo, y se fueron. Desde aquella noche, Tom Baker nunca volvió a acercarse al rancho Carter, ni él ni ninguno de los suyos. Y aunque las llamas devoraron el granero, algo más fuerte quedó en pie. El silencio, por fin se había roto. La noche del incendio marcó un antes y un después. Elijah Carter sobrevivió, pero ya no era el mismo. Su brazo izquierdo quedó inmóvil, y su cuerpo, antes fuerte como el roble, ahora se movía con lentitud, como si cada paso pesara más que el anterior. Durante semanas no salió de la cama. La fiebre venía y se iba. Pero cuando abría los ojos, siempre encontraba lo mismo: una taza de caldo caliente, una lámpara encendida y a Mei Lin sentada en silencio junto a su cama. No hablaban mucho, no hacía falta. Una mañana, cuando por fin despertó con algo de claridad, notó un sobre de papel áspero sobre la mesa. Al abrirlo, encontró dentro el documento de propiedad de su rancho, cuidadosamente doblado. Frunció el ceño, algo confundido. «¿Qué es esto?», murmuró, con voz rasposa. Mei Lin, sentada junto a él, no apartó la mirada. Con un tono suave pero firme, respondió: «Tú me diste casa, ahora yo te la cuido». Elijah la observó largo rato. Había envejecido de golpe en esas semanas, pero sus ojos seguían siendo los mismos, tranquilos, honestos. Negó con la cabeza y una sonrisa pequeña, la primera en mucho tiempo, se asomó en su rostro. «No, es tuya», susurró. Con manos temblorosas, tomó la pluma y firmó el papel.
sin ceremonia, sin grandes discursos, solo una decisión silenciosa entre dos personas que, sin proponérselo, se habían salvado mutuamente. Pasaron los años. El nombre Rancho Carter permaneció, pero todos lo conocían como el Rancho de Mei Lin. Las primeras temporadas fueron difíciles. Algunos proveedores se negaban a venderle herramientas. Otros se reían cuando ella hablaba en su inglés todavía imperfecto. Pero Mei Lin no se rendía. Respondía con trabajo, con paciencia, con resultados. Aprendió el idioma, mejoró los corrales, empezó a contratar a mujeres viudas, aquellas que el pueblo había descartado por inútiles o demasiado solas. Les daba techo, comida y dignidad. Cuando llegaban niños huérfanos por trenes o por tragedias, ella los acogía. Les enseñaba a plantar, a leer, a respetar la tierra. Y cuando alguien le preguntaba por qué sembraba arroz en suelo tejano, ella respondía con una sonrisa: porque es lo que conozco, porque esta tierra también puede aprender. Elijah ya no trabajaba, pero pasaba sus días en una silla de madera en el porche, envuelto en una manta, observando. A veces cerraba los ojos y escuchaba las risas de los niños corriendo entre las gallinas, o el murmullo de las mujeres en la cocina. Y en esos momentos pensaba que nunca imaginó que su rancho, su vida, florecería así, por haber ofrecido $3 por una muchacha que el mundo había despreciado. Cuando Elijah partió, muchos vinieron al entierro, mujeres, niños, ancianos, incluso algunos que años atrás habían dado la espalda. Mei Lin organizó la ceremonia en silencio. No hubo discursos, solo una caja de madera, una rama de cerezo sobre la tapa y una sombra suave que cubría la tierra. Lo enterraron al pie de un árbol especial, un cerezo traído desde China, que Mei Lin había sembrado años atrás con sus propias manos. Nadie creía que pudiera crecer en esa tierra seca, pero creció. Y cada primavera, sin falta, florecía. Los pétalos rosados cubrían el porche, el camino de entrada y la tumba de Elijah Carter, un símbolo de todo lo que había echado raíz, no por fuerza, sino por ternura. Y allí, en ese rancho al sur de Texas, una historia que empezó con silencio, desprecio y tierra estéril, se convirtió en legado, el legado de Mei Lin.